Hoy vamos a tocar uno de los temas que tal vez es el más importante en el momento de hacer un trabajo interior. Este tema nos habla de una habilidad que todos los grandes sabios nos recomiendan desarrollar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos habla sobre la observación, esa facultad que todos tenemos en mayor o menor medida, y vamos a ver cómo está relacionada con el camino de la sabiduría, con todos los niveles del conocimiento, desde el conocimiento científico, filosófico, con el cambio, con el despertar. Vamos a ver qué se entiende por observación en estos estudios. Vamos a poder hacer un diagnóstico para preguntarnos en qué estado se encuentra nuestra capacidad de observar y a qué se referían esos grandes sabios cuando nos decían: es que teniendo ojos no pueden ver. ¿Cómo es eso que teniendo ojos no podemos ver? ¿A qué se están refiriendo? ¿Cómo puede una persona que tiene visión ser ciega a la vez? Y vamos a ver qué ocurre cuando nosotros dirigimos esa observación hacia nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos observamos y cómo debemos aprender a observarnos para aprovechar todas las cualidades de esta extraordinaria facultad que es la facultad de observar? ¿Cierto? Empecemos desde el principio. ¿Qué es la observación? ¿Qué entendemos por observación? Seguramente todos a nuestra mente viene por referencia el sentido de la vista, porque sí, observar es la capacidad que tenemos de percibir formas, personas, objetos, colores por medio del sentido de la vista, ¿cierto? Sin embargo, en estos estudios estamos hablando de otra clase de observación. No solamente tiene que haber percepción de la vista, sino que estamos hablando de algo que va más allá, algo mucho más profundo. Podríamos diferenciar el ver de observar. Para que haya observación, tiene que haber atención y cierto grado de curiosidad, de interés. Nuestro ojo se puede posar en otra persona y de pronto alguien nos dice: ¿viste cómo estaba vestido? Y decimos: no lo vi. ¿Cómo puede ser que nuestro ojo se pose sobre objetos, lugares y formas y no los vea? Pues porque se requiere atención. Por eso hay una diferencia entre ver y observar. El observar nos permite comprender. Yo puedo ver un motor y eso no me va a llevar a comprenderlo. Es cuando lo observo con cierto grado de atención, curiosidad e interés que puedo recibir información de esa percepción, ¿cierto? Y esta observación que va más allá, que está representada por el águila. El águila es un animal que simboliza la sabiduría. ¿Por qué? Por su gran capacidad de observar. Puede ver algo muy pequeño a muchos metros de altura. Esta gran capacidad está íntimamente relacionada con el despertar y con un montón de facultades que lastimosamente se nos pueden atrofiar, se pueden perder para siempre. Facultades naturales que deberían florecer en nosotros y que nos llenarían de una capacidad extraordinaria, que harían que el cambio fuera parte de nuestra vida cotidiana, como lo vamos a ver más adelante. Porque nosotros debemos tener en cuenta que la diferencia entre el sabio y el ignorante, ¿en qué radica? En la manera como ven las cosas, ¿verdad? Un sabio y un ignorante están en el mismo mundo, pero solo se diferencian porque cada uno ve las cosas de una manera distinta, en cómo perciben la realidad. Fíjense que la observación está íntimamente relacionada con esa grandeza de la sabiduría y por eso ha sido elogiada por todos los grandes sabios de todas las historias, de toda la historia, de todas las culturas, de todas las épocas, como un instrumento de sabiduría. Así como el pincel es al pintor, no puede hacer un cuadro sin su pincel, el sabio no puede llegar a la sabiduría si no desarrolla esa capacidad de observar. Hemos visto entonces que la observación es percepción, es atención y cierto grado de curiosidad. Podemos definirla como prestar atención y entrar en contacto con una verdad
a través de un sentido, pero sobre todo a través de nuestro interés y nuestra atención. Y esta facultad tan simple que todos creemos poseer y que lastimosamente vamos dejando de lado como un instrumento que nos puede servir, cuando se deja de lado se oxida. Este instrumento maravilloso es el que nos abre las puertas a un montón de facultades. La observación es la puerta a la inteligencia, es la puerta a la individualidad, al cambio y a la creatividad. Obsérvenlo bien, presten atención a todo esto para que puedan ver esta relación en cosas muy simples. Vamos a tratar de ver unos ejemplos muy simples para ver cómo la observación es lo que nos permite ser seres inteligentes, individuos que tenemos la posibilidad de cambiar, de ser totalmente autónomos y de ser seres creativos. Pongamos un ejemplo fácil. Estamos en el supermercado y tenemos dos productos en nuestra mano, un evento cotidiano. Tenemos dos jabones que cumplen la misma función, pero de diferente marca. Seguramente les ha pasado. Uno de estos jabones es barato y vemos que apenas tiene un empaque ahí medio cutre, ¿cierto? Otro jabón es mucho más caro y viene con un empaque mucho más ostentoso, más colorido. Se ve que han invertido en publicidad. Es una marca conocida. Y necesitamos un jabón. ¿Cuál vamos a comprar? ¿Cuál comprarían ustedes? Yo, si son iguales, más barato. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo compraría el que estuviera hecho con productos más naturales. ¿El más naturales? Bueno. ¿Cómo vamos a saber qué comprar? ¿Le preguntamos al de la tienda? ¿Le preguntamos a la señora que está ahí mirando? Lo leemos y lo observamos. Claro, si son iguales, llevan las mismas características. Así que lo que primero vamos a hacer es observar, ¿cierto? Vamos a observar las características de ese jabón. Nos damos cuenta que tal vez uno tiene ingredientes más naturales que otros. Uno, aunque es más caro, tiene los mismos ingredientes. Oiga, es lo mismo, lo único que cambia es la etiqueta, ¿cierto? A través de la facultad de observar podemos conocer directamente, sin la intervención de nadie, las cualidades de una situación particular. Y si eso no nos convence, decimos, bueno, los voy a comprar y los voy a probar. Y entonces me voy al terreno de la experimentación. Y entonces pruebo uno y el otro y digo, definitivamente el mejor es este. El barato muchas veces. Puede que no, a veces uno compra lo más barato y sale malo. Por eso es necesario observar. Porque si yo tengo ese concepto, directamente no voy a observar, sino que compro el más barato. Hay gente que tiene el concepto opuesto y entonces compra la marca reconocida porque dice todo lo demás sale malo. Y eso es porque otro ha observado por él. Porque cuando nosotros no observamos somos susceptibles a las sugerencias, ¿cierto? Que alguien nos sugiera y nos diga qué hacer. Ahora, ¿qué pasa si nosotros determinamos en nuestro caso particular cuál es el jabón que más nos sirve? Eso se llama inteligencia, porque ante un problema determinado podemos decidir lo mejor. Tal vez a mi vecina o a mi amiga o a mi amigo le sirva más el otro jabón, porque su caso es diferente, su ropa es distinta o su piso donde lo vaya a aplicar. Pero para mí es este jabón. ¿Por qué? Porque observé, porque experimenté, porque pasé por una experiencia de observación personal. En un caso tan sencillo podemos ver eso. Y eso se llama, señores, individualidad. Tomar una decisión como individuo, no porque el publicista me está sugiriendo y obligando a comprar, o porque no me obliga, pero me sugiere, piensa por mí, o porque cedo a que la vecina o la otra persona que está ahí comprando compra el de marca, sino porque yo por mí mismo puedo observar, no pensar, observar y determinar. ¿Ah? Criterio propio, ¿cierto? Y esas observaciones me permiten cambiar, porque si yo me doy cuenta que no funciona este, pues elijo el otro. O puedo ser creativo y decir, bueno, y si yo mezclo este jabón con este. Esas son determinaciones individuales. En un caso tan pequeño, y fíjense que la vida es una sucesión de este tipo de casos. Ahora, pregúntense qué pasaría si esa capacidad de observar la dirijo hacia mí mismo. Si aprendo a observarme a mí mismo. De la misma manera que con el jabón, pues voy a darme cuenta de que muchas de las respuestas de mi ser a veces no coinciden con la realidad.
podría descubrir que tengo creencias, traumas, hábitos que se expresan en mí, que limitan mi vida, mi inteligencia, mi felicidad, mis relaciones con los demás. Así como yo puedo ver que un jabón no funciona, puedo descubrir que una de mis actitudes no coincide con la relación que yo tengo con mi jefe, con mi pareja, y que son causa de un conflicto. Pero si yo no lo observo, no lo descubro. Si yo simplemente me guío por el patrón que usa la colectividad, por la manera de relacionarse que todos usan, que la cultura me enseña, que la televisión me enseña, puedo seguir cometiendo errores constantemente porque no estoy observando mi caso personal. Pero cuando yo me empiezo a observar, me doy cuenta que para mi vida, que es una circunstancia única, tales creencias son obsoletas. Y al darme cuenta, genero un cambio, porque me doy cuenta. Porque cuando ustedes descubren, por ejemplo, que hay un camino al trabajo que es más corto y más seguro, una ruta mejor, ¿siguen tomando la ruta anterior? No, porque descubrieron algo mejor, ¿cierto? Si ustedes descubren que están siendo injustos, se impactan con esa observación y ese solo descubrimiento genera un cambio. Y todo eso es lo que los lleva a la individualidad, es decir, a que ustedes, por lo que han observado, tienen una manera de vivir diferente a cualquier persona. Así debería ser. Para eso tenemos un cerebro que puede procesar nuestras observaciones. Manejar mi relación económica de una manera única, porque mis necesidades y mis aspiraciones son diferentes a las de los demás. Yo quiero tener unas horas libres para hacer esto y quiero dedicarme al conocimiento interior y también quiero ser responsable. Yo tengo que plantearme ese problema y esa estrategia de una manera única. Y para eso tengo que observar posibilidades, métodos, estrategias, etcétera, ¿cierto? Una vida en la que hay presencia de la observación, una existencia que es rica en observación, es lo que conduce a lo que llamamos, ¿cómo? Todo eso junto, madurez, ¿cierto? ¿Qué es una persona madura? Una persona que está rica en experiencia, que ha observado, que ha hecho experimentos en su vida, un científico de la vida, que sabe qué sirve, qué no sirve, no porque le han dicho, sino porque ha observado, se ha dado cuenta. Eso es una persona madura, que no se estresa por tonterías porque sabe qué son las tonterías, ha pasado por eso. La diferencia entre el sabio y el ignorante es la manera como ven las cosas. Como el adulto y el niño, se diferencia en la forma como ven las cosas. Lo que valoran, lo que dan como prioridad, es el resultado de su percepción. ¿Se dan cuenta lo valiosa que es la observación? Algo que todos tenemos en potencia, pero qué lástima. ¿Qué pasaría si esta facultad se pierde? ¿Cómo puede llegar a perderse esta facultad? ¿Cómo es que nosotros teniendo ojos podemos llegar a dejar de ver? Qué grave que es esto. Hay que mirar lo fatal que es esto. Impresionarnos y preguntarnos, ¿cómo es que se puede llegar a perder esta facultad? ¿Cómo es que una persona deja de prestar atención y entonces repite los mismos problemas una y otra vez? Porque si no observamos, aceptamos todas las sugerencias. Y entonces podemos llegar al insólito de ver lo perjudicial como beneficioso y lo beneficioso como perjudicial. Lo que me causa felicidad lo veo como sufrimiento y lo que causa sufrimiento lo veo como felicidad. Todo patas arriba, todo al revés. ¿Cierto? ¿Cómo es que puede pasar eso tan terrible en un ser humano que es inteligente, supuestamente el más inteligente de todas las criaturas? ¿Y por qué? Bueno, pues nosotros debemos ver que todas estas facultades de la observación tienen una gran implicación porque debemos hacernos responsables de lo que implica ver la verdad. Y a veces no queremos ver la verdad, a veces no queremos estar despiertos, ¿cierto? Es difícil. Porque esta facultad para ver la verdad nos va a despertar. Y entonces despertar nos puede meter en un problema. Porque ¿qué pasa si yo empiezo a observar las corrientes ideológicas de mi sociedad? Si yo empiezo a ver ¿cómo se dice? Las tonterías que hay en el comunismo, por ejemplo.
¿Qué pasa cuando yo veo los absurdos de unas corrientes comunistas? Puede que diga, no, esto es lo peor, entonces me vuelvo capitalista. Y si yo empiezo a observar el capitalismo, empiezo a ver que hay 5, 7, 8 personas que son dueñas de lo que debería tener el resto del mundo. También es lo peor. ¿Y entonces qué hago? ¿A dónde me quedo? Ni aquí ni allá. Y si empiezo a mirar los absurdos de muchas ideologías religiosas, los dogmas que son completamente contradictorios, de creencias en las que yo nací con mis padres, mis abuelos, ¿qué pasa con mi familia si yo entro en conflicto con esas creencias? Si yo cuestiono un dogma espiritual e incomodo al sacerdote y este se pone agresivo conmigo porque él tampoco se lo ha preguntado, ¿qué pasa ahí? Que puedo decir, no, yo me vuelvo escéptico, yo no creo en eso. Y cuando yo veo la ideología de los escépticos, voy a encontrar la contradicción en ello, porque empiezo a toparme con la verdad. La verdad me puede meter en problemas, ¿cierto? Me mueve todo. ¿Estamos dispuestos a enfrentar esos problemas? Porque ¿dónde nos vamos a quedar entonces cuando veamos la verdad? En la mentira. Hay un bonito cuento que nos habla sobre esto, que ilustra muy bien el problema de ver la verdad y el coraje que tenemos que tener para vivir como despiertos en medio de los dormidos. Seguramente se saben el cuento del rey desnudo, ¿cierto? Si no se lo saben, pues lo vamos a recordar, lo vamos a ver y vamos a descubrir ese profundo mensaje que hay en ese cuento relacionado con esta conferencia. Pues bien, ese es un cuento que ocurre en un reino muy antiguo, muy similar a todos los reinos donde había un rey que hace lo mismo que hacen todos los reyes, que dicta órdenes, establece leyes, reina sobre todo su pueblo. Este rey era muy similar a todos los reyes. La única particularidad es que a este rey le encantaban los vestidos, era fanático de los vestidos, de los cortes, de las telas, de los sastres, ¿cierto? Y en todo el reino pues ya se conocía que el rey era encantado con estos caprichos. Sucede que un día, aprovechando esta circunstancia, 2 malhechores se presentaron ante el rey a hacerle una propuesta. Le propusieron hacerle un traje exquisito, maravilloso, exótico, el mejor de los que ha tenido nunca antes. Estos 2 malhechores se hacían pasar por sastres, diciendo que habían trabajado para muchos otros reyes muy famosos y que a diferencia de todos los sastres tenían algo que ningún otro tenía, una tela mágica. Imagínense ustedes una tela mágica. ¿Y en qué consistía la magia de esta tela? Que esta tela era invisible para las personas de poca inteligencia. Solo las personas que eran brillantes y muy inteligentes podían ver la tela. Para todos los demás era invisible. Así que el rey se dijo, uy, pues esto es una gran oportunidad. No solo para tener un traje único que no tiene ningún otro rey, sino para probar a mis ministros y a mis consejeros. Porque así voy a poder saber si ellos no ven la tela, pues cuál de ellos es brillante y cuál de ellos es tonto, ¿cierto? Entonces el rey lo que hizo fue que contrató a estos sastres y obviamente como eran bribones, como eran ladrones, los sastres le pidieron un montón de dinero, joyas, oro, tal. Y entonces el rey accedió y les pagó el dinero. Y bueno, pasó un tiempo y el rey ansioso decía, bueno, ¿y qué habrá pasado con estos sastres que no me dan noticia? Me dan ganas de ir a ver cómo va ese vestido. Pero pensó, ¿qué pasaría si voy y me parece invisible la tela, si no veo el vestido? Pues que todos van a decir que yo soy un tonto, ¿cierto? Así que el rey dijo, bueno, lo que voy a hacer es que voy a mandar a uno de mis mejores ministros, el más brillante de todos, para que vaya y mire cómo va el adelanto de este traje y me dé noticia de los adelantos. El ministro cumplió la orden y se fue al taller de los sastres. Y con la sorpresa de que cuando entró los sastres le dijeron, por supuesto, mire, ahí está el telar. Y vio el telar y no vio nada, por supuesto, porque estos eran bribones, eran ladrones y estaban engañando al ministro, ¿cierto? El ministro se quedó paralizado porque no vio nada en el telar
Y entonces los sastres le dijeron, ¿pero cómo? ¿No aprecia usted el vestido? Y entonces rápidamente por la mente del ministro dijo, bueno, si yo digo que no veo nada, pues van a pensar todos que yo soy un tonto, el rey va a pensar que yo soy un inútil para mi cargo y me van a despedir. Así que el ministro empezó a decir, no, el traje está maravilloso, está muy bonito, qué colores, qué corte, ¿cierto? Y los sastres muy contentos hacían como la mímica de que les mostraba y de que le enseñaba cómo habían hecho el vestido tal y cual. Sucede que el ministro regresa donde el rey, le da las buenas noticias, que ese vestido es único, es maravilloso, que le va a quedar espléndido y que todo va muy bien. El rey quedó muy contento y entonces decidió que ese era el traje que iba a llevar en su próximo desfile real. Ocurrió y sucedió que llegó la fecha de entrega del vestido y se presentó el rey con sus ministros y consejeros. Y para su sorpresa, cuando se encontró con estos personajes, con los sastres, le mostraron un maniquí vacío y le dicen, mire, aquí está el vestido. Y el rey quedó flipado diciendo, en su mente pasó el mismo pensamiento del ministro. Si yo digo que no veo el vestido, pues todos van a pensar que soy un tonto incapaz de reinar mi reino. Así que el rey rápidamente empezó a decir, está precioso, está maravilloso, qué vestido tan extraordinario, qué corte, qué colores, qué botones, qué estilo. Y los ministros que estaban a su alrededor dijeron lo mismo en su mente, así que todos empezaron a dar flores y a decir que el vestido estaba espléndido, maravilloso. Y llegó el día del desfile real y estos dos bribones hicieron la apariencia, los movimientos de que estaban vistiendo al rey cuando el rey estaba completamente desnudo, ¿cierto? Fue así como insólitamente se dio el desfile real y salió el rey desnudo al frente de todo el pueblo y todo el pueblo, pensando que los demás veían el vestido, cada uno de los personajes del pueblo, el carnicero, el lechero, el barrendero, el rico, el pobre, empezaba a aplaudir a medida que el rey pasaba, diciendo que ese era un vestido maravilloso. Pero ninguno estaba viendo el vestido, ¿cierto? Así transcurrió el desfile hasta que de pronto un niño que estaba por ahí en la multitud empezó a reírse diciendo, pero si mire que el rey va desnudo. Y entonces así fue que como empezó a pasar de uno a otro la palabra y todos empezaron a caer en cuenta que efectivamente el rey estaba desnudo, pero estaba más despierto el niño que los demás. Para ese entonces los bribones ya se habían llevado el dinero y estaban en otro reino lejano engañando a otro rey, ¿cierto? Este es un cuento que nos puede hacer reír y nos puede hacer llorar, porque es el cuento de nuestra sociedad. Así estamos todos nosotros, metidos en una serie de valores colectivos, creencias, ideas que todos damos por ciertas, porque nuestro compañero de lado también las da por ciertas y porque si observamos la verdad nos vamos a meter en problemas. ¿Qué pasa si uno de ellos dice, el rey está desnudo? Se va a meter en problemas, ¿cierto? Pregúntense ustedes, ¿están dispuestos a meterse en problemas por ver la verdad? Ese es el costo que hay que pagar por despertar, por ser individuo. Porque todos nosotros, lastimosamente, vivimos en una cultura donde aceptamos el no ver, el que se atrofie nuestra capacidad de percibir. Nos hemos acostumbrado a vivir sin observar. Un poco más aún, ¿hemos desarrollado alguna vez esa capacidad de observar? Porque vivimos en una sociedad donde sistematizadamente se nos sugiere, se nos bombardea, se nos hipnotiza con sugerencias para que no observemos. Porque la persona que observa es un peligro para la estructura de esta sociedad. Para los 4 o 5 políticos, podremos llamarlo políticos, empresarios, diseñadores de la estructura social, que son como esos dos bribones sastres que engañan a toda la sociedad con sus propias intenciones. Desde que somos pequeños estamos en un sistema educativo donde no se nos enseña a observar, se nos evalúa para asentir
para afirmar lo que el maestro nos dice. Sí, memorizarlo. Memorizar y aceptar la verdad que otra persona nos evalúa para que nosotros veamos como ve el maestro. Se nos premia y se nos castiga, generando en nosotros la obediencia al pensamiento de otro y no la propia observación. A nosotros no nos deberían decir esto es así o asá, sino observe qué es esto, qué es la vida. Desarrolle su propia facultad de observar. Obviamente es más cómodo seguir a una autoridad que nos dice cómo ver la vida, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué debemos comer, qué no debemos comer, qué debemos aceptar, qué debemos admirar. Y cuando salimos del colegio, el profesor ya no es el que nos dice cómo hacerlo, sino el publicista, el político, el policía, el soldado, y todos nos están diciendo cómo vivir, qué hacer. ¿Y qué pasa si nos quedamos sin ninguna de esas autoridades que nos digan qué vamos a hacer? ¿Será que podemos caminar solos? Porque no es para eso la facultad de observar, para que ustedes vivan por sí mismos. ¿O vamos a caminar en manada? Obviamente para esto se fabrica y se diseña todo este mecanismo para que no observemos. Porque cuando una persona deja de observar, es susceptible a la sugerencia. Tiene miedo de salirse del montón. Tiene miedo de vivir por su propia cuenta. Porque igual que en el caso del jabón, el jabón que le es útil a mi vecina puede que a mí no me sea útil. ¿Cierto? Todos tenemos un juego de llaves diferentes, ¿o no? O podríamos todos abrir las mismas puertas con el mismo juego de llaves. Cada persona tiene una puerta distinta, circunstancias diferentes y deberíamos tener llaves diferentes. Pero a nosotros nos gusta conglomerarnos y pensar religiosamente, políticamente, en manada. Y de esa manera nos hacen creer que lo blanco es negro, que lo negro es blanco, que el fuego moja y que el agua quema, y que el hombre es mujer y la mujer puede ser hombre. O sea, estamos en un momento crítico de la sociedad. ¿Estamos dispuestos a recorrer este camino o preferimos la comodidad del borrego que va a donde el pastor le dice porque no observa? Así vamos generalmente. Pero entonces tarde o temprano nos vamos a encontrar con los problemas porque estamos siguiendo un estilo de vida que es absurdo. Hábitos que son autodestructivos, mentales, físicos, alimenticios. Y llega un momento en que nos encontramos con problemas y con sufrimiento. Y entonces buscamos ayuda y ahí estamos dispuestos a observar. Solo cuando tenemos algún sufrimiento decimos, ayúdeme a observar mi problema, estoy dispuesto. Lastimosamente en muchos casos ni siquiera estamos dispuestos a observar, sino que estamos buscando a alguien que nos quite el sufrimiento, que nos diga cómo soluciono esto, cómo cambio esto. Si yo hubiera observado desde el principio, como vimos al principio de la conferencia, como hablamos de la madurez, una persona que está constantemente observando es una persona que nunca va a llegar a esto, porque está siendo sensible a los problemas de su propia vida. Los descubre, está en un constante cambio. Pero no llega al hoyo porque tú siempre estás descubriendo qué es lo que te genera problema en tu vida, ¿cierto? Pero como nosotros esperamos es hasta que explote la cosa, porque vamos caminando en medio de la manada y es lo más cómodo, como no observamos, como nos metemos un cigarro a la boca que es más peligroso que el virus del que nos protege toda la sociedad, y vemos el cigarro como algo normal porque todos lo ven normal, ¿cierto? Y nos ponemos una mascarilla con miedo a lo que todos le tienen miedo. Así que este es el dilema de observar. Ahora la pregunta es, quiero despertar, ¿cierto? Quiero usar esta facultad maravillosa. ¿Estoy dispuesto a despertar? ¿Estoy dispuesto a percibir lo que los ojos me muestran? Ahora entendemos por qué los maestros decían, teniendo ojos, el que tenga ojos, que vea. Que es el que quiere ver, el que quiere despertar. Y ojo, porque cuando uno ve una verdad y despierta, ya no puede volverse a dormir de la misma forma.
¿cierto? Porque ya vi la verdad, porque ya vi algo que me cambió por completo la percepción de la vida. Si yo estoy dispuesto a despertar, entonces tengo que recuperar la facultad de observar que se encuentra atrofiada. Debemos ser concretos y ver que en este momento de la vida tenemos atrofiada generalmente la facultad de observar. Si no somos personas, individuos, que decidimos por nosotros mismos, que nos sentimos seguros con nuestras observaciones, sino que titubeamos y queremos seguir el montón, es porque no tenemos desarrollada esa facultad de observar. No confiamos en nuestras observaciones. ¿Cómo vamos a desarrollar esa facultad? Practicándola. ¿Pero cómo? Observando objetos. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué tips podemos encontrar hoy para desarrollar la facultad de observar? ¿Ustedes cómo lo harían? ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a observar? Mirando las plantas. Estando atento a todo. Estando atento, ¿cierto? Decíamos que la observación es atención e interés, energía, presencia, pero requiere energía. Observar no es fácil. Precisamente por no observar es que nosotros decimos, ese es un gitano y me alejo, lo clasifico, porque observar es ver que todo lo que se me presenta es nuevo. No solo fuera, también dentro. En todo lado. Y eso requiere energía. Dentro de nosotros. ¿Qué es lo que sucede dentro de nosotros para podernos fijar? Exactamente, hay que ver todo ese movimiento. Cuando yo salgo al campo digo, eso es un árbol y lo descarto, porque observar requiere detenimiento. Así que el primer tip que debemos comprender para poder observar es que hay que ir más despacio, ¿cierto? No podemos seguir a las prisas en que vamos en esa carrera mental, en esta sociedad que nos invita a hacer una cosa y la otra y la otra. Si queremos observar tenemos que bajar la velocidad. ¿O pueden ustedes comprender el motor de su coche mientras van andando en la carretera? ¿Se puede? No se puede, ¿cierto? Hay que parar el motor y hay que ver y detenerse. Así que hay que ir más despacio porque ustedes, si tienen un problema, tienen que sentarse a observar ese problema, observar qué les está pasando en un momento, observar que todo va cambiando, que todo es nuevo, aunque yo lo clasifique como viejo. Observar el movimiento de mi mente, observar la respuesta que tengo ante la presencia de ciertas personas, porque yo no soy el mismo en el trabajo, ni con una persona bella, ni con una persona fea. Observar cómo soy cuando tengo que pagar algo. A veces soy tacaño, a veces soy derrochador. ¿Por qué? ¿Lo conozco? Nunca me he preguntado, ¿por qué no lo observo? ¿Por qué no me pregunto por qué? ¿Por qué le tengo miedo a esto? ¿Por qué le tengo miedo a la opinión? A veces sé que soy así, pero no sé por qué. No me he detenido a observar. Así que hay que ir más despacio. Otro segundo tip es comprender la gran diferencia entre pensar y observar. Y saber que no, observar no es pensar. Nosotros vivimos pensando. Por lo tanto, no observando. Es diferente pensar en un pájaro y decir, eso es un pájaro, a observar el pájaro, que no solamente interfiere o interviene el sentido de la vista al observar, me refiero a algo más amplio, a escuchar también, recibir. Es diferente esas dos cosas. Es diferente cuando ustedes afirman tener ira a observar su ira, afirman estar celosos o rencorosos a observar ese rencor. Para eso no puede haber movimiento de la mente, porque cuando hay actividad de la mente interfiere en la observación. Quietud mental. Quietud mental. Porque ¿qué pasa si ustedes son personas católicas? Cuando observan el bien y el mal, o ven las circunstancias, las ven bien y el mal, no de acuerdo a la circunstancia, a lo que está pasando, sino a las enseñanzas del catolicismo. Si la iglesia me dice que esto es bien, lo siento como bien, y si me dice que es mal, lo siento como mal. No lo veo. Pero no lo veo, no veo realmente qué está pasando. Si yo soy una persona de izquierda o de derecha, veo a una persona y me agrada o me desagrada de acuerdo a mi inclinación política. No estoy viendo a esa persona.
Si yo soy una persona rica o pobre, veo a la otra persona por cómo está vestida y siento el valor de esa persona por su vestimenta, pero no la estoy viendo. No nos damos cuenta de que nuestra observación está influida por nuestra carga de pensamientos. Así que vemos lo que está pasando en Medio Oriente y unos apoyan a Israel y otros apoyan a Palestina por sus creencias sin ni siquiera ver lo que está pasando allí. El fenómeno. Cada uno está metido en sus ideas preconcebidas y nadie está observando, ¿cierto? A mí me ha pasado que incluso a veces me ha venido como, yo digo que son como lentes, ¿no? Como que a veces me ha venido como la lente de mi padre, digo, no, estoy mirando por la Exactamente, lente de mi padre, digo, fuera, mi padre. exactamente. Entonces es como si uno estuviera viendo a través de velos. Sí. Por eso a ustedes les parecería increíble que es más fácil ver para un niño que no tiene ninguna habilidad, ningún aprendizaje, que para una persona que tiene muchos aprendizajes, que para un filósofo, porque el filósofo está viendo a través de lo que decía Platón, lo que decía Sócrates, lo que decía Aristóteles, lo que dice en la Biblia, lo que dice en el Corán, y eso es lo que genera enceguecimiento. La gente hoy en día está llevando guerras en nombre de Dios. Es lo más absurdo y lo más incoherente y lo más contradictorio que hay. No se puede saber la escritura. ¿Por qué? Porque están dormidos, no están observando la incoherencia de lo que están llevando a los hechos. Así que, para que la observación sea limpia, debemos aprender a observar, lo cual no es pensar. Y la observación es mucho más poderosa como fuente de conocimiento porque nos va a permitir captar siempre lo nuevo, lo fresco, lo real. El pensamiento nos hace tergiversar las impresiones con nuestros prejuicios y con los prejuicios de toda la sociedad. Y si queremos conocernos a nosotros mismos, ¿dónde debemos empezar a observar? Pues ese es el tercer tip, en los problemas de nuestra vida diaria, porque todos nuestros problemas son la pista de una ignorancia observable. Así como los síntomas de la enfermedad son el dolor, porque cuando uno siente un dolor en algún lado dice, uy, algo me está pasando acá. ¿Por qué? Porque el cuerpo me está advirtiendo. El síntoma de la ignorancia son los problemas. Si yo tengo miedo a estar solo, si yo tengo problemas con el dinero, puede que tenga dinero, pero sufro un montón cuando me toca gastarlo, cuando me pasa esto, cuando me pasa lo otro. Todo eso son pistas de la ignorancia que yo tengo que observar. Hay algo ahí por descubrir, hay algo que está fallando. Cuando ustedes tienen un coche y van andando y hay un sonido raro, ese sonido me está invitando a observar algo. Entonces lo llevo al mecánico y le digo, oiga, hay un ruido raro, y él me va a decir, evidentemente tal parte está fallando, el carburador está suelto, esto le pasó a aquello. Pero nosotros tenemos un montón de problemas y estamos observando el de los problemas de los vecinos, a ver cómo debería él mejorar, cómo debería él hacer esto, cómo debería hacer aquello. Tenemos que aprender a observar nuestros propios problemas. Para eso tenemos herramientas como la meditación, para escudriñar. Así como una persona quiere entender un motor, nosotros tenemos que agarrar nuestros problemas como un motor compuesto y empezar a desglosar ese motor y ver por qué me pasa, cómo funciona, etc. Y entonces, en ese momento, la observación nos va a llevar a un proceso de despertar. Dime. Entonces, observar es sinónimo de darse cuenta. Observar es darse cuenta. Darse cuenta es un efecto de la observación, ¿cierto? Y ese darse cuenta aplicado en nuestra vida genera un cambio revolucionario. Si ustedes aplicaran la observación, que de hecho es lo que todos los grandes maestros nos han enseñado, no necesitarían ninguna religión, ninguna filosofía, ni pertenecer a ningún ismo, comunismo, capitalismo, lo que sea, sino que serían individuos integrales que toman sus propias decisiones, una amenaza para este sistema social. No tendrían miedo a la soledad. Ni serían manipulables por ninguna secta, ninguna organización buena o mala. ¿Cierto? Serían libres e independientes. La observación va a llevar a nosotros varias cualidades. Primero, va a derrumbar la ilusión, de la misma manera que cuando ustedes van a ver a un mago, a un ilusionista, y este mago hace cosas increíbles, saca un conejo del sombrero, hace que una mujer parezca que está partida en dos, los asombra. Pero cuando ustedes se dan cuenta
del truco, ¿qué pasa? ¿Sienten la misma admiración? ¿Se sorprenden igual? Cuando uno se da cuenta cómo es el truco, ya la magia no lo sorprende. Pero estamos dispuestos a que esa magia o esa ilusión de la vida, tantas ilusiones que hay que nos causan dolor, temor, problemas, se derrumben. Tantas ilusiones de llegar a ser, esa ilusión que tenemos en el Mundial de Fútbol y en tantas cosas que mantienen dormidas a las personas. ¿Qué pasaría si se derrumban las Navidades, los cumpleaños? ¿Qué pasa si todo eso se derrumba? ¿Dónde va a quedar ese sabor? ¿Estamos dispuestos a que eso se derrumbe? Porque cuando vean la verdad, ya las cosas no van a ser iguales. Imagínense que ustedes entran a un cuarto oscuro y ven una cobra amenazante. ¿No sentirían temor? ¿A que sí? Me los imagino entrando en un cuarto oscuro y que vean una cobra ahí amenazante. Yo por lo menos sentiría un miedo y un pavor. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos causan ese temor. Pero ¿qué pasaría si ustedes, observando la cobra, se dan cuenta que es una soga amarrada ahí, que está en ese cuarto oscuro, que no la veían porque estaba oscuro? ¿Seguirá el miedo? Así transformará la observación su vida, porque hay muchas cobras en nuestra vida, ¿o no? O no tenemos miedo a la opinión, o no tenemos miedo al que dirán, o no tenemos miedo al día de mañana, o no tenemos miedo a que nos despidan, o no tenemos miedo a que las cosas nos salgan mal, a que fracasemos. ¿No son esos cobras que nos causan pavor y que si las miramos son sogas? Entonces, todo esto, esta confusión que podemos tener de ideas, se debe a que la mente alguna vez transgiversa la realidad. A que nunca hemos observado, sino hemos visto a través de lo que otras personas nos dicen, ¿cierto? Porque obviamente si desde pequeño te están martillando y te dicen ¿y qué vas a hacer el día de mañana? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y cómo vas a hacerlo? Si te están infundando ese miedo, obviamente tú tienes ese miedo infundado que tiene toda la sociedad. Una pregunta común que donde tú vayas te la van a hacer. ¿De qué vas a vivir cuando seas mayor? Tantos miedos que nos meten. Son las películas. ¿Películas? Son las películas que están ahí en el contexto social. Exactamente. Claro, entonces pues ya hemos dejado que entre sin ningún filtro. Entonces pues, están ahí lógicamente reproduciéndose hasta que tú pones observación. Exactamente. Entonces cuando tú observas, descubres que ese es un temor infundado, absurdo, y se cae. De esa manera no vuelves a sentir miedo. Ahora, si tú sabes que en esa habitación oscura lo que tú pensabas que era una cobra es una soga, ¿te daría miedo entrar otra vez? No, nunca más te va a volver a dar miedo si te das cuenta que es una ilusión. Imaginemos otro caso, vamos a pasar un puente que está sobre un precipicio larguísimo y vemos como todo el mundo está pasando y uno dice, bueno, esto es seguro porque todos pasan por ahí, ¿cierto? Uno está viendo que pasan las familias, niños, todos con sus bolsas, sus maletas, pues vamos a pasar. Pero ¿qué pasaría si uno observa y hay una soga que está a punto de romperse? Si yo no me doy cuenta seguramente paso, ¿cierto? Pero si veo que está a punto de romperse, ¿sigo por el puente así todos sigan por ahí? No, ¿verdad? Sería uno tonto. Pero en nuestra vida hay muchos puentes que están a punto de romperse. Hay muchas cosas absurdas que hacemos porque la sociedad las hace y que son supremamente peligrosas. Meterse un tabaco a la boca es supremamente peligroso. Da más de 270 tipos de cáncer. ¿Y cómo es que nos metemos eso a la boca con tanta confianza? ¿Ah? Tantos venenos que hay en nuestra sociedad, tantos programas que deterioran nuestro cerebro. Eso es peligrosísimo. Esos programas de chismes, la pornografía. Tantos hábitos que hay en nuestra sociedad que los hacemos porque todos los hacen. Al principio la conciencia nos advierte, oye, estás metiendo humo en la boca, en tus pulmones que necesitan oxígeno para tu cerebro, para tu inteligencia. Y de hecho, no, los paquetes de tabaco te ponen imágenes que matan ratas, y aún así caminamos por el puente, vemos la soga y dice, bueno, pues si todos van por ahí, seguro aguantará. ¿Ah? Esa es la cualidad que nos da la observación, pero la observación requiere que nosotros seamos responsables de esa observación, que seamos guerreros. Porque a lo mejor volverse del puente conlleva hacer un pedazo de camino
conlleva dificultades y obstáculos, pero eso lo vamos a aprender en otra conferencia que se llama El difícil camino, porque tampoco es que luego nos lamentamos, porque luego me toca a mí que me saca cáncer porque fumo, claro, y si es que me hago claro, también, que gracioso. claro, ¿cierto? Porque nos pasa en todo sentido. Imitamos el patrón sexual de la sociedad porque así se relacionan todos y oiga, si es placentero y yo hago así y como es placentero, pues será bueno. Y después tenemos crisis de nuestras relaciones de pareja, no funciona nada, es una pelea de perros y gatos. Y decimos, ¿por qué? Pues obvio porque estoy imitando un patrón que es completamente inviable, no tiene sentido. Pero como les estaba mencionando, observar nos va a meter en problemas. Y ahora tenemos más adelante que aprender cómo lidiar con esos problemas, cómo ser guerreros, porque hay que soportar presiones psicológicas, hay que ser valientes, hay que enfrentar una sociedad que va en sentido contrario. No hay que tener miedo. ¿Seremos capaces de hacerlo? Ese es el gran desafío. ¿Cómo nos vamos a mover una sociedad que está hipnotizada con un sistema y todo un montaje, un escenario donde todos están hipnotizados? Tenemos que ser muy valientes, tenemos que tener mucha confianza y para eso tenemos que empezar por observar. Entonces hay que ir más despacio, hay que dejar de pensar tanto y aprender a observar, ver cómo nuestra mente es un obstáculo de la observación, aprender lo que enseñaban los sabios como el vacío de la mente, aprender a estar consciente. Hay que confiar en lo que observan, porque ¿qué pasa? Nosotros vemos la verdad y la descartamos, porque vemos que otros la descartan o porque nos meten líos. Si nadie ha visto esto, estoy loco. Exactamente. Entonces hay que confiar en lo que observamos. Y si a nosotros la conciencia nos dice, oiga, van 10 por allá, pero es por allá, hay que aprender a seguir ese camino. Y eso es ser individuo, es lo más valioso que puede tener una criatura. No lo van a encontrar en un corral de gallinas. Porque las gallinas nunca van a decidir por sí mismas porque no pueden observar, no tienen esa valentía de salirse del corral. ¿Cierto? ¿Qué preguntas quedan? ¿Qué dudas? Muy bien. Muy bien.